estructura del lenguaje. Estructura del lenguaje. Solo eso. Cómo percibe, cómo observa, cómo intuye, cómo se desarrolla y de ahí cómo se desenvuelve hacia su entorno, si se adhiere al entorno, si se exilia del entorno, si se aparta, si se integra, si se divide, no sé. O sea, hay un sinfín de posibilidades. Para eso se consideran dos factores: el espacio-tiempo y el espacio, bueno, la conciencia del tiempo y la conciencia del espacio, que es como la integración del sujeto. Ya daba yo en una charla anterior, por ejemplo, esta representación de imagen, ¿no? Comentaba en sí misma, ¿sí estuvieron en la charla anterior? ¿Sí? Bien. No, bueno, brevemente lo comento, ¿no? Lo que sugiere, por ejemplo, este trabajo del artista Joseph Kusch de los años 60 es que hay tres sillas aquí. Hay una silla objetiva, pero en realidad hay tres sillas. Está la silla en el plano de lo real, está la imagen de la silla que le representa y está el concepto de la imagen a la que está inscrita. Está adherida, está añadida, no se puede apartar de ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que la define de alguna forma. A los chicos les pasa exactamente igual, por supuesto. Si bien desde los asuntos de la primaria ellos ya empiezan como a desarrollar su carácter, su temperamento, sus ideas, todo lo que les constituye su personalidad, no se pueden apartar de estas dos. La autoimagen es una relación que tiene desde la infancia y por supuesto se acentúa más en la adolescencia. Es una relación que todos tenemos. ¿Cómo te ves a ti mismo? A saber, en serio, ¿cómo crees que te ves? Porque tú no te ves a ti mismo. Tú das cuenta de que estás aquí porque estás viendo al otro, pero en esa autoimagen cada quien construye con lo que puede, con lo que tiene, su cultura, sus usos, sus costumbres, su moral, su ética, sus ideas, lo que sea. Construye una imagen de sí mismo. Por ejemplo, yo no me veo ahorita aquí enfrente de ustedes, no puedo tener esta visión, pero tengo, no sé, me imagino algo. Tal vez en mi autoimagen, imaginen jugando con esta posibilidad, sí, el super ultra mega catedrático, así bien etiquetado, y la neta es que no, porque en el plano de lo real, pues es un tipo de pelos parados, camisa de fuera, trae guaraches, o sea, la autoimagen disrumpe, es disruptiva en ese sentido, no hay una concordancia. Yo me imagino otra cosa de mí, pero la realidad es otra. Ahora bien, el concepto es lo que nos define desde la sociedad. Y es ahí donde la gran mayoría de los adolescentes se quiebran. Y no solo los adolescentes. Si ya desde la infancia esto va haciendo como bastante escándalo de quién soy, con quién me junto con los que siempre ponen atención, o no quiero con ellos, quiero con los que siempre están divirtiéndose, o a saber de cómo se va constituyendo su carácter en el infante. En la adolescencia, insisto, se acentúa todavía más. ¿Por qué? Porque la sociedad los golpea demasiado, asumiéndoles que tienen un conflicto, ¿sí? Y el conflicto real no sucede en la adolescencia propiamente. El conflicto real sucede aquí, en la adultez. ¿Por qué? Porque el concepto ya te definió. Creemos que sabemos y creemos que sabemos cómo educar a los chicos. ¿Por qué? Porque la sociedad ya te dijo que eres un adulto y que tú ya sabes. No. La sociedad te dijo que eres un sujeto adulto con un eje de poder, dinero, fama, representación, una sexualidad abierta, y con ello te puedes reproducir, con ello puedes producir, con ello puedes empoderarte, sí, pero ahí, aunque sepamos, y es ahí donde está el conflicto entre el concepto, el sujeto y lo que tú crees de ti mismo. En el adolescente, pues esto tiene varias preocupaciones, ¿no? ¿A qué corresponde? A las ideas, a las creencias y los valores.
familia, escuela y sociedad, tradición, moda y cultura, generación, moda y trascendencia, y tendencia. Ajá. Las ideas a las que obedece tu generación de padres es muy curiosa y es muy variable. Ajá. Son ideas que se fueron gestando desde tu niñez, con lo que tuvieron tus padres, con lo que les alcanzó en la cultura, con lo que les sobró de su moral, con lo que tenían alrededor, la influencia de los medios. Todo lo que estuviste viviendo entre tus 8 años y los 17 años es todo lo que tienes para hoy formar a tu hijo o tu hija. Este tipo de pensamientos es demasiado escandaloso pensarlo así. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo hacia el aire. Hablamos de que hoy estamos viviendo tiempos violentos. Ajá. Ok, hay tiempos violentos. Oh, qué bueno, pero ya estamos actuando ahora sí para determinar ciertas leyes, ¿no? Y los derechos al aborto, los derechos a la mujer, los derechos de igualdad, los derechos laborales, quién sabe qué tantas tonterías decimos, pero no es sino más que revolvernos asuntos de una generación que no se pudo resolver, ¿sí? Con eso estamos formando a chicos que el día de mañana tampoco se van a poder resolver. ¿Por qué? Porque no asentamos las bases del fondo. ¿Qué es lo que tenemos que cuestionar? ¿Cuáles son tus ideas? No las del adolescente, las tuyas. ¿A qué obedecen tus ideas? ¿Qué crees que significa la vida? ¿Qué crees que significa el poder? Poder de pertenencia hacia una pareja, de pertenencia hacia un hijo o hija como una cosa, una baratija comercial, o a qué obedecen las ideas, o no, o tal vez obedecen a estar conviviendo con un sujeto independiente, con su propia identificación, con su propio sentimiento, con su propia emoción, con sus propias, todo, solamente estoy compartiendo un espacio-tiempo, que es en lo que se centró mi estudio. ¿Sí? Si es eso, el sujeto que tienes a un lado ahí viviendo contigo, el adolescente en cuestión, tu hijo o tu hija, podría perfectamente dilucidar en dónde está situado, en dónde está planteado, tiene una autonomía de carácter, una independencia social. ¿Por qué? Porque se ha podido manejar con total libertad. ¿A qué obedecen tus creencias? Las tuyas, las tuyas. ¿Qué es importante? ¿La escuela es importante? ¿O el dinero es importante? ¿O la pertenencia de las personas es importante? ¿Qué es lo importante? Porque una cosa es decir, no, sí, vete a la escuela, tú tienes que sacar buenas calificaciones. Y otra cosa es lo que se está gestando en el ambiente, en esta conciencia del espacio que me rodea para ser educado, por ejemplo, en el infante, pero en el adolescente en este caso. Los valores, y los valores son tremendamente cuestionables. Hablamos de que no, sí, los valores se están perdiendo, los valores, hay que poner énfasis en los valores. Esto es muy sencillo. Los valores obedecen a una lógica matemática. Ya no se plantea así desde 1850, mediados del 800, que despedazaron el concepto filosófico hacia un plan educativo formal. Hace 150 años ya no se plantea este pensamiento. Pero hablar de valores obedece a un pensamiento matematizado. ¿Funciona o no funciona? Es una variable. Pero existe o no existe, ese es el planteamiento. ¿Existe? En tanto la naturaleza existe, perfecto. ¿Existen los homicidios? Claro que existen los homicidios. En tanto un orden social los refiere. La lógica de la variación sucede en que el valor es apositivo. ¿Qué voy a hacer con ese valor que está en positivo? No se trata de decir, no, es que la violencia es mala, no avientes la goma a tu compañero, eso está muy mal, no le respondas a tus mayores. Por favor, si en la lógica del pensamiento y en este entorno en donde se está formando, y los chicos lo comentan, ¿no? Ha sucedido entre charlas, pues es que íbamos y se baja mi jefe y dice, no, güey, hoy. Tranquilo. A ver, ponga atención acá, ¿no? Sí, pero sin dejar de pasar que estas situaciones son reales.
El valor es a positivo en tanto a la violencia. El valor es positivo en tanto a, no sé, el apartamiento. Vivimos una era políticamente de inclusión. Por favor, somos la generación que más ha excluido a los infantes, a los adolescentes de su propia escolaridad, de su propia academia. Somos la generación que más los aparta de una conciencia propia. Y el que políticamente se esté hablando de inclusión no quiere decir que se esté haciendo. Caemos en trampas. Los resultados, vamos a las estadísticas ya específicamente, ¿no? Miren, no voy a brincar todo esto. ¿Es neta? Eso guardar, no se preocupen. Traigo el plan B. ¿Saben? Originalmente ni siquiera iba a dar una charla aquí, por eso, no sé por qué no aparecen las estadísticas ahí. Pero miren, las voy pasando así conforme se las voy comentando. Sí, se hizo un ejercicio, un ejercicio de percepción espacial. ¡Ay, Jay! ¡Qué suerte! No sabía que iba a tener el decano. ¡Genial! La percepción espacial sucede en la conciencia del sujeto en un entorno. ¿Qué tan consciente está el sujeto de que pertenece a un espacio? Pareciera una lógica tremendamente absurda, pero esta lógica obedece a un instinto primario de socialización. El infante lo empieza a desarrollar más o menos a partir desde los 6 meses, 8 meses. Y el infante voltea y escucha y sabe cuándo emitir un sonido para recibir posteriormente una respuesta. Más adelante, si a un chavito lo pones en un parque, está jugando con piedritas, está jugando con pastito, se está apropiando del entorno, ubica una conciencia de espacialidad. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? A un chavito lo arrojas, lo eyectas, así como tal, lo eyectas a un salón de clases, pareciera que no se integra, pareciera que no está ahí. Su conciencia espacial, con la complejidad que tiene ya en su avance al transcurso de este desarrollo, toda la infancia primaria, infancia segunda y final de la infancia, adolescencia primera, por ejemplo, se sustrae en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no ha podido anclar su complemento psíquico. Con los chavitos de 5 años, de 6 años, es muy fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque ellos traen su juguetito, traen su carrito de juguete aquí. Mi objeto transicional, todo lo que simboliza este juguetito, no es el no. Este juguetito viene de casa, y no solo viene de casa, me lo dio mi abuela, y me lo dio mi abuela con una carga significativa, alguna emoción, algún ceder a mi placer, a mi deseo. O sea, este carrito que yo tengo aquí escondido y con el que me metí a la clase, no es nada más un carrito cualquiera. Si alguien agarra y se lo avienta y le da otro, no, es que yo quiero mi carro, es mi carro, ese es mío, es como parte de mí, el sujeto está adherido ahí. Al momento de adherirse a un objeto simbólico, ya no se adhiere a lo demás, no va a encontrar otro complemento. Puedes encontrar a un alumno de la edad que quieran, en un salón de clases y jamás estuvo ahí. Jamás. Se sustrae. ¿Quién sabe dónde anda? Según la barbaridad de este sondeo, dice lo siguiente: los que asocian una espacialidad y se pueden adherir, adaptar o condicionar o reacondicionar o simplemente pertenecer a un espacio, pues es muy amplio el parámetro, si se dan cuenta. De segundo A, por ejemplo, en total es el 31.25%, 18% en chicas y 12%
18% en chicos y 12% en chicas. Que sí, ahí no importa, si lo sacas de un salón de clase y lo pones en un parque, pasará un segundo, pasarán 10 minutos, pasarán 3 horas, no importa. Algo pasa, me adapto. ¡Ja! Ya no estoy en el salón de clases, estoy en un parque, ¡yay! Al columpio. Ajá. Y si lo sacas de ahí, lo pones en un auditorio, puede pasar unos segundos, minutos, horas, no importa. Pero el sujeto se adapta. Bien, ya estoy en un auditorio, ¿qué hago? No sé, subo los pies, me pongo cómodo, no sé qué voy a ver, escuchar, no sé. Me adapto, ¿sí? Porque es el bulto el que tiene esta capacidad de adaptabilidad. Estamos hablando de un instinto de conservación básico. Ajá. El segundo B es el 23% en total, ¿sí? 15% en chicos, 7% en chicas. Bueno, está bastante genial, ¿no? Entre el 23 y el 31, la variabilidad ahí, ojo, esto es por grupo, no es por la totalidad de los segundos grados, es por grupo. Ahora, que no asocien no quiere decir que se sustraen todo el tiempo. No me pude adaptar, pero tengo los elementos cognitivos, los referentes, las referencias para poder asociar. Algo tiene que pasar. Ajá. Me sacan de un salón de clase, me ponen en un parque y la neta es que nunca entendí por qué. Me quedé sentado, así como estaba en el pupitre, ahora me quedé sentado ahí en el pasto. Tuvo que pasar, ¿qué les gusta? Un perro, un gato, un pájaro, un algo, que, es que ya no estoy en el salón de clases. O sea, el hecho de que no relacione no quiere decir que esté sustraído en todo momento. No, solo falta un complemento, una añadidura. Esta puede ser en un ejercicio sensible en el cuerpo, estoy incómodo, me paro, o bien, o puede ser algo, un referente intelectual, o puede ser un referente emocional, como sea. Solo requiere un referente. Punto. No es tan complejo. Ajá. 18% en total del segundo A y 30% total en el segundo B. Genial. Con esto se puede trabajar y se puede trabajar fenomenal. Grandioso. Estamos hablando de un potencial, 49%, que casi la mitad del grupo. Tú dices, ok, los chicos están aquí y están presentes y están atentos. Y si no están atentos, ahora sí. Oye, ¿sabes qué, profesor? Despierta, muévete. A la hora de tus primeros semestres de la carrera, ¿qué te decía? Movilidad, pensamiento, flexibilidad, o sea, capacidad de entorno. Eso obedece a los primeros años de semestre de su carrera. Ajá. ¿Por qué? Porque es bien sabido que no todos tienen que tener el clic, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos con el otro 49%? Disocian. El hecho de que estén disociados es que no hay manera, no hay referente, no hay un anclaje, no hay ni un estímulo. Aunque le pongas un pastel de chocolate, aunque pase un perro, aunque pase una mosca, aunque sea la mejor clase, la mejor exposición de clase, la que tú quieras, no va a suceder, porque el sujeto está atrapado en otra dimensión psíquica. No estoy hablando de misticismos, estoy hablando de estructura del lenguaje. Tal vez el sujeto se quedó anclado, bueno, es una llave, ¿no? Pero se quedó anclado a aquel cochecito cuando tenía 4 años y que se perdió, y que ahí estaba la carga simbólica de cuando éramos una familia en potencia, y tal vez esa familia en potencia se tuvo que dividir. ¿Por qué? Pues no sé, dijeron que algo había pasado, pero ya nunca me enteré, nunca me explicaron, nunca me dijeron, pero yo aún sigo extrañando, y ahora todo el mundo está como por su lado, y yo sigo molesto, pero no puedo expresarlo porque no sé ni qué pasó, pero sigo pensando en el juguetito que ya no encuentro desde hace años. Es más, creo que lo tiraron, no lo recogí, lo barrieron, no sé qué pasó. El sujeto ya no está. No está, y no va a estar, Pégale los cinturonazos que quieras, no va a estar. Métele todo el ribotril que te recete un psiquiatra, no va a estar. Divórciate, cásate, demanda a quien quieras, vuélvete a emparentar, no va a estar. No va a estar.
necesita hacer una especie de regresión. No hablo de misticismo, no. Hablo de una lógica de sucesos que lo llevó a ese estado de sustracción. 49% en el segundo A, segundo B, el ¿qué? 46%. Ajá, es un buen de banda. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Sí se dispara un poco. Este mismo ejercicio lo he hecho en otras escuelas. Es lo primero que hago. Ajá. A mí cuando alguien me pregunta, y me lo preguntó su director, ¿no? Aquí, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo siempre contesto, no sé. ¿Creen que estoy jugando? No, no estoy jugando. ¿Cómo voy a estar jugando? ¿Cómo voy a saber qué hacer si no conozco la población? Primero se hace el sondeo. Ay, ya después se va uno de bruces, ¿no? Sería demasiado charlatán. Y eso sí, anótenselo, no hay recetas mágicas. O sea, sí, ya llegamos con el supercurso que va a cambiarles la vida. No, por favor. No, por favor. Es nada más incrementar el delirio de la fantasía. No hay recetas mágicas. Es un sondeo, nada más. Con base a ese sondeo, pues vamos a ver qué hacemos respecto a este. Otras cosas irán saliendo, pero respecto a ello, aquí tenemos demasiada sustracción. Ahora bien, una cosa es... Muchas gracias. Bien. Una cosa es que el sujeto esté ahí y que se adhiera, y otra cosa es que lance una respuesta. Sí, yo estoy en un salón de clases, y me siento y me comporto como en un salón de clases. Es más, en esta validación de la autoimagen y el concepto que me define, pues soy un alumno, traigo uniforme, traigo mi mochila, todos mis libros, ok, perfecto. Ajá. Me adapto, me adhiero, sí, pero de ahí a que haga la obtención recíproca del resultado, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Híjole, me flaquearon mucho los chicos, las chicas, ajá, ¿qué quieren? La pregunta sería para ustedes, ¿qué quieres? ¿Tú sabes de qué quieres? ¿Por qué está aquí tu hijo? Si bien es cierto que si no lo metes aquí, bueno, ya ahorita en la secundaria nadie se daría cuenta. Pero, por ejemplo, si no lo llevas a la primaria, es muy sencillo. El Estado te lo retira. Por eso lo llevas. Pues revístelo de lo que quieras. Su superación, su amor, para que seas alguien en la vida, para que el día de mañana tengas dinero, los mantengas a todos, lo que quieras. Pero, si no lo mandas a la primaria, el Estado te lo retira. Así de sencillo. Tu hijo no es tuyo, le pertenece al Estado. Ahora en la secundaria es distinto. De alguna forma, inconscientemente sabes que esa presión social ya no te pertenece. Llegar a la confrontación de sí, ¿y por qué en secundaria ya muchos padres flaquean? Sí, en la primaria yo quiero todo para mi hijo, para mi hija, las mejores marcas, los mejores eventos, la mejor educación, las mejores plastilinas, los colores más caros, todo para ti. Y en secundaria a veces es así de... ¿Cómo? 3 días... No, has ido a la escuela 3 días. ¿Y por qué no has ido 3 días? Ni me había dado cuenta. Algo pasa. Hay una ruptura. Inconscientemente no lo sabrás porque es demasiado terrible también darse cuenta de que tú ni siquiera eres tuyo. ¿Tienes un código? ¿Tienes un registro? ¿Una serie? Así como en el Holocausto. Le perteneces al Estado. No se trata de pelearnos con el Estado, no vamos a una escuela de anarquistas, no, sino dar cuenta del por qué se obedece a ciertas normas sociales, porque con base a eso, tal vez pudieras tener una mejor lucidez, una mejor claridad, una perspectiva incluso un poco más amplia. Oye, ¿sabes qué te voy a hacer pan? No tengo ni la más remota idea por qué tienes que ir a la escuela. A tu tía no le funcionó, a tu tía pues tampoco le funcionó, o sea, pues a mí sí me funcionó, pero porque pues yo era muy amiguero y la verdad es que de ahí conozco mucha gente actualmente y a mí me hace sentir bien, pero no, más allá no lo sé que tienes que ir, pero no lo sé. Sería quitarte una coraza, un gran peso de encima, una neurosis al acto terrible. Imagínate estar reproduciendo este acto así tan cerrado, tan forzado, y ni siquiera saber por qué.
Y que el chavito te cuestione, impensable. ¡Cállate! Es una falta de respeto que me estés cuestionando así. Trampa, pregúntate si lo sabes realmente. Compártelo. Aunque sea del no saber, comparte el no saber. Porque, en la medida de lo posible, el infante, pues mi papá no tiene la más remota idea de qué hago aquí. Mi mamá no tiene la más remota idea de qué hace con mi papá, para empezar, según me dijo. Y ellos no saben qué hacen ahí los últimos 15 años. Yo ya estoy aquí y pues me mandan porque no quieren problemas. Ok, ¿qué voy a hacer? Déjalo así, en el desfiladero. No tiene otra opción más que resolverse a sí mismo. No tiene otra opción. A ver, esta señora aquí gritó, me está dando una clase. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Que dijo que iba a dar biología. Yo sigo con el español, o sea, 3 horas. Pues va, vamos a ver. Y ya no solamente se da cuenta de que está en una clase. Voy a ver qué haya. Evidentemente esta clase es una estupidez, no me gusta. La biología no es lo mío. Órale, las matemáticas, eso me resultó divertido. Y el infante empieza, el adolescente para su caso, empieza a jugar, no solo con la espacialidad, sino con la respuesta que fluctúa entre el espacio y sus objetos de aprendizaje. Es un juego de aprendizaje. No tiene que ser tortuoso. ¿Han leído la Divina Comedia? Sí. Pues hagan de cuenta que así, cruzando sobre los círculos del infierno, van los dos poetas. Pues a veces sí, los chicos que ni siquiera saben qué hace ahí. Uno de los poetas no tenía ni la más remota idea de cómo llegó ahí, hasta como el 9º, después del 9º círculo se enteró por qué. Y ahí va pasando todos los círculos del infierno y nada más admirándose de las torturas y no sabían qué hace ahí. Pues así los chicos a veces. Déjalo, proporcionale los elementos. Asumes la responsabilidad de una tutoría, de la madre, del padre, está bien chido, asúmelo. Proporciónale los elementos. Los elementos, neta, no es un iPhone X. Neta que no. Porque es un elemento de sustracción, como el carrito este. Y tal vez ni siquiera sea para el chico, para ti. Permítele adherirse a un mundo social. ¿Qué hacen aquí? Eso, un mundo social. El chavito, neta, no va a ir el día de mañana a un trabajo, va a decir, mira, yo me saqué 10 de promedio en la secundaria, saqué honores en la preparatoria y me recibí en la universidad con honores. Mira mi promedio. La neta es que no. Al menos la mayoría del mundo laboral, sí, revisan el currículum y todo, pero ya en el acto es, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes hacer algo? Pero si lo sabes hacer y no te adaptas, nosotros mismos en nuestra generación tan desplazada, digo, una generación que fue educada entre mediados de los 70s y mediados de los 90s, tan desplazada, incapaces de socializarnos, con la mayor inconsistencia laboral, estadísticamente hablando, en los últimos 100 años, esta generación es la más inestable. Es que mis compañeros son así, es que, es que me andaban como tirando el perro y por eso ya no voy a ir. Dije, un límite, un no, hablar, negociar, ¿no? Ya, mejor de huida. No es bronca tuya, es bronca de la educación cultural, no académica, cultural. Esto que estaba en el ambiente. Y no te vas a adaptar porque no tenemos el elemento, no esta generación. Te apartas y somos de culpar a los demás y nada más nos regocijamos en los relatos antiquísimos de los viejos, ¿no? Los padres, los abuelos, es que en otros tiempos, por favor. Nada más es incrementar, intensificar nuestra propia neurosis, la negación de la posibilidad de algo. Y con eso formamos. No. Adaptarse implica tomar una conciencia del espacio, del mundo y de un ¿qué hago ahí? Específicamente, ¿qué hago ahí? Yo no dije nada, ¿verdad? Perdónenme. Fíjense, el total, 25% del segundo A,
alcanza esta reciprocidad, está chidísimo. El 15% del segundo B, es como más corto el grupo también, eso disminuye la probabilidad. Pero, ahora, de los que no asocian, lo mismo para lo anterior. O sea, no quiere decir que se les quede pegada la válvula permanentemente, no, al contrario. Solo requiere un clic, una añadidura, un referente, un algo para hilar los conceptos. Solo eso. O sea, aquí hay un potencial 37% con el cual se hace una clase divertida, dinámica. Si sacamos un 10, saquemos un 7. ¿Lo aprendiste? ¿Te divertiste? Genial. ¿A quién le molestó? A papá, que se las arregle, que se meta a la escuela otra vez y que saque sus 10. A mamá, lo mismo, por favor, ¿sale? Yo disfruté mi clase. Es más, todos los compañeros lo disfrutamos. Fue divertido, o no, o la verdad fue terrible, pero lo vivimos. Y está bien chido, con eso se trabaja, es tuyo. Ajá. No es un acto meritocrático de decirle, mamá, mira, saqué 10. No, bueno, eso tal vez cuando tiene 2 años y medio y mamá, mira, no me hice del baño, ¿no? Cuando estaba con este control del placer en la etapa anal. Pues sí, pero ahora tienen entre 13 y 14 años y no puede estar en un ejercicio meritocrático porque el placer es del otro y no es propio. El 15% del segundo B contra el 2 puntos, casi el 8% de que no y entre que sí. O sea, aquí hay un potencial 23%, ¿sí? Un potencial 23%. Pero ¿qué vamos a hacer con el otro 62 y el otro 76? El sistema educativo, ya sé que aquí hay maestros, pero el sistema educativo es basura. Es basura. Es un ejercicio necesario para que el Estado no te exilie. El exilio, ahí están las cárceles, ahí están los psiquiátricos, ajá, y ahí están las fábricas. Es el exilio social, ajá. Para eso sirve el instrumento institucional. Pero de ahí a que seas alguien, no. Es un instrumento, es una herramienta, son como los zapatos. O sea, tú usas zapatos para no caminar y clavarte una piedra o un vidrio en el peor de los casos. Esa es la escuela académica, es un instrumento, es una herramienta, para eso se usa. Si no lo usas, tal vez no corras, no camines, te vas a apartar. El sistema social lo tiene bien determinado. Si no te adaptas, si no te adhieres, te vas a tener que exiliar. Ajá. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde hay una sobrecarga de las figuras, O sea, la figura del padre, el padre es una figura social, es una figura social que representa desde el siglo XVI y hasta hoy, desde el pater familia, oh sí, el padre de familia, sí,